Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en este día maravilloso, un día diferente, un día de gracia y de paz para los hombres, aquellos que busquen su presencia. Bueno, escuchamos a nuestro hermano Luis Fernando de León con esta preciosa alabanza. Y bueno, queremos saludar a nuestro hermano Giovanni, que ayer la solicitó. Y muy precioso los cánticos que tiene nuestro hermano de Guatemala. Queremos saludarle a usted que se encuentra por ahí trabajando en las áreas que la vida le ha puesto. Y queremos agradecer a las personas que están en la ciudad de Winston-Salem escuchando esta programación que siempre ha sido de grande bendición para muchas personas.
Tendencias de Nuestro Tiempo, dirigido por el pastor Natividad Ramos Ramos, y también aquí a través de esta radio de oración. Queremos saludar también a nuestra gente en Chinandega, ahí en Nicaragua, en Centroamérica y en cualquier parte de la República Mexicana. También les saludamos en esta mañana con el gozo que nos da el Señor. Bueno, está el pastor ya Natividad Ramos Ramos listo para continuar con esta preciosa carta. Está basada en la primera carta a los Corintios. Ya vamos en el capítulo 2, así es que damos gracias al Señor por este tiempo que se nos permite de poder llegar hasta su hogar. Diga a otros lo que Dios está haciendo. Y bueno, queremos decirle que esta carta pues es bastante de mucho tiempo, que va a haber un término muy, muy largo. Así es que, pero lo maravilloso es que aprendemos cada día. Cada día hay algo nuevo. Aunque sea el mismo versículo, volvemos a aprender siempre las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice que la palabra en una parte donde dice que la escritura es como una mina donde usted puede encontrar oro, perlas y diamantes. Y cada vez que usted más busca, más se encuentra. Así es que, bueno, en esta mañana saludamos al pastor Natividad Ramos Ramos y ya está con nosotros. Así es que le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos Ramos. Muchas gracias, hermano Isaí, a nuestros hermanos de Nueva York, de toda la República Mexicana, Centroamérica, que nos están escuchando en esta hora. Es un gozo, privilegio de parte de Dios que nos ha concedido de poder participar reflexionando en cosas tan verdaderamente interesantes que la Escritura nos ha regalado. Y particularmente estas cartas que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Una iglesia que esté llena de dones, de manifestaciones espirituales, pero una iglesia con problemas bastante graves. Desórdenes, inmoralidad, desviaciones en términos de la doctrina y muchas otras cosas. Había entre ellas divisiones. Pero entremos pues un poquito en esta idea. He estado enseñando sobre esta carta que escribe el apóstol y que fue a raíz del informe que una familia de la iglesia de Corinto le dio al apóstol acerca de los problemas que allí había. Adicional a esa información, otros hermanos también le dijeron al apóstol las cosas que allí estaban sucediendo y ellos esperaban, por supuesto, que el apóstol se trasladara. Él estaba en la ciudad de Éfeso, se trasladara a la ciudad de Corinto para poner las cosas en orden. Sin embargo, el apóstol les dice precisamente en el capítulo 16 de 1 Corintios, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, no voy a ir, pero escribe esta primera carta con la que él procura corregir los problemas que allí había. Sin embargo, se habrían de necesitar, dije, 2 cartas para corregir los problemas que allí había, las formas de entender, y no solamente en términos de la fe, sino los problemas que había en referencia al mismo apóstol Pablo, a quienes había un grupo que buscaba minimizar o reducir a la nada su facultad ministerial, incluso diciendo que no era un apóstol, que no era tal cosa. ¿Por qué? Porque había la idea de que no permitirle que interviniera en los asuntos internos de la iglesia de Corinto, cuando que era una iglesia que él había fundado. Pero aquí es donde yo quiero, a partir de este mensaje, vamos a ir entrando a cuestiones de muy alto nivel. Y yo espero que usted ponga mucho cuidado para que sea una bendición. Mire,
dijimos que una de las cuestiones es que cuando sintieron la proximidad del apóstol Pablo a través de todos esos intercambios de información, de que pudiera venir a intervenir, sacaron un expediente contra el apóstol, un expediente de incapacidad o de inhabilidad ministerial. ¿En qué sentido? Yo dije que los hermanos de Corinto sin duda esperaban que los filósofos, que los sabios, los académicos se impresionaran con el evangelio. Sin embargo, lo convirtieron en burla, que a ese evangelio no le encontraban ningún valor intelectual, ningún valor académico, nada que le pudiera interesar a la gente culta. Y esto lo descorazonó, lo desanimó, y por supuesto esa frustración la habrían de trasladar al apóstol Pablo, diciéndole que así les había enseñado ese evangelio y que por consecuencia él, que había anunciado el evangelio de esa manera, era un hombre inhábil, incapaz, y que cómo esperaba entonces tener derecho a intervenir en la iglesia de Corinto. Pero acuérdense ustedes que el apóstol empezó hablando de los grupos, de las divisiones. Pero ahora resulta que esta cuestión de donde se menciona que el evangelio no tiene ningún valor intelectual, que no hay sabiduría en él, el apóstol convierte ese asunto en la gran puerta y desde allí hará su entrada a temas verdaderamente de alto nivel. Así que, mis hermanos, en cuanto entramos a esta cuestión donde el evangelio es calificado como un evangelio para ignorantes, para gente inculta, que no tiene nada interesante para los que sí saben, es cuando el apóstol logra eso. Y desde el capítulo 1, yo les dije, está con este tema de la sabiduría, lo loco de Dios, pero yo voy a leer ahora porque hemos avanzado al capítulo 2, versículo 7, al 10, versículo 7. Bueno, se lo voy a leer hasta el 12 realmente, debe ser hasta el 12 para que tenga más sentido. El apóstol Pablo, a manera de respuesta de que dicen que el evangelio no tiene nada interesante, ningún contenido de sabiduría, en el verso 6 Pablo diría, pero hablamos sabiduría entre perfectos. Y en el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. De tal manera que luego ha de decir que eso que ellos dicen, esa sabiduría, es cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esto fue el mensaje del día lunes. Ahora miércoles, a partir del verso 10, cuando habla de esa sabiduría que los creyentes hablamos y que no es percibida por los sabios griegos, sino que es interpretada como la nada, el apóstol Pablo dice en el verso 10 al 12, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo, mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, espíritu con minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, o sea, ese que escudriña lo profundo de Dios. A ese lo hemos recibido nosotros, está en nosotros, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos a la reflexión de esta mañana, pero esta vez
y contra mi costumbre. No quisiera traer a memoria las muchas cosas que he dicho en sermones pasados, en sermones anteriores, porque la verdad es que quiero entrar lo más pronto posible al mensaje de hoy, como si este fuera el primer mensaje que predico de esta carta. Eso es lo que yo quisiera. Pero digo también que pensando bien, va a ser cosa imposible que me sustraiga de hacer tal cosa. Es decir, que no apele ni traiga a memoria cosas de los mensajes pasados. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es traer a memoria solo algunas cosas. Y aún eso lo voy a hacer de la manera más breve. Y lo hago así porque, mis hermanos, quiero lograr un avance significativo en este capítulo 2. Ya ve que nos hemos quedado allí y no hemos podido salir de este capítulo. Y quiero verle el final que yo pensaba sería en el siguiente mensaje. Pero tengo mis dudas, porque este capítulo 2 es sumamente atractivo. Sin embargo, mis hermanos, soy también muy consciente de otra cuestión que yo quiero que usted grabe en su alma. Que repetir algunas cosas sirve para que en el entendimiento las cosas se afirmen, se consoliden, se entiendan bien. No por cosa ociosa. Dios dijo a Moisés que las cosas, sus palabras, tenían que ser enseñadas a los hijos y a los hijos de sus hijos, entrando, saliendo, al acostarse, al levantarse, cuando fueran de camino. Y ese es un acto repetitivo, definitivamente. Pero algo se les quedaba. Y yo, en la realidad, yo creo, como decían en el antiguo tiempo, mire qué bonito detalle, para que usted no piense que a sus hijos, a su familia o a alguien usted le ha dicho demasiadas veces sobre la fe. Decían los antiguos, nunca pienses que alguna cosa de la fe la has dicho demasiadas veces y pienses que ya no es necesario repetirlas. Y yo pienso como ellos. Así que, mis hermanos, para conciliar el no decir nada con el decir poco, voy a usar la agradable ventaja de la brevedad. Y les voy a pedir que puntualicen esto, porque estoy diciendo que a partir de esta reflexión, el apóstol nos va a llevar a grandes alturas. Y yo quiero que usted la logre. Y les pediré que puntualicen esto. Que desde el versículo 17 del capítulo 1 y lo que va de este capítulo 2, el apóstol ha estado ministrando a una deficiencia de la iglesia de Corinto, lo que llamé la frustración corintia, la minusvalía en que los hermanos habían caído. ¿Por qué razón? Por la opinión que dieron los sabios, los académicos acerca del evangelio, que era cosa de locos, que era cosa para gente no inteligente. ¿Me le han dicho alguna vez eso? Sin duda. Y se sintieron, según ellos, en desventaja. Los hermanos se sintieron en desventaja ante la opinión. Pero cuando nos guiamos nosotros por la opinión, no tenemos una fe de opinión, tenemos una fe en principios establecidos en la Escritura. Se sintieron en desventaja ante los que se decían ser sabios, que sí sabían.
quienes según ellos habían revisado este evangelio, el mensaje que contenía, y que habiendo sido muy objetivos, el evangelio del crucificado carecía de información inteligente. No tenía algo significativo de sabiduría. Que el evangelio de Jesucristo era cosa de locos, para mentes deficientes. Consecuentemente, Pablo era un deficiente mental porque era el que lo había predicado y enseñado. ¿Ve usted cómo los reflectores se ponen sobre Pablo? Porque al descalificar el evangelio, descalifican a su predicador. Y habían sido tan incisivos los académicos en ese calificativo de cosa de locos, que el apóstol, que a todos le sacaba ventaja, por cierto, cuando le dijeron, dicen que es cosa de locos, que es una locura, pienso yo que el apóstol exclamó y dijo, me gusta eso, de tal manera que llamó al mensaje del evangelio la locura de la cruz. Alabado sea Dios. Dijo, sí, tienen razón, es la locura de la cruz. Sin embargo, el apóstol tuvo mucho cuidado de dejar muy clara una cuestión, que sí, que el mensaje de la cruz era locura, pero locura que salva, locura que cambia la vida de los hombres, locura que los saca del no ser nada para que lleguen a ser. ¿Qué le parece, mi hermano? Va puntualizando la defensa del apóstol Pablo. Ve por dónde está haciendo entrada. Está abriendo un portón enorme para darnos riquezas inmensas en cuestiones de la fe. Le insisto, logró precisamente que decían que el evangelio no tenía nada inteligente y que por consecuencia el que lo había enseñado no tenía nada de inteligente, sino que era un deficiente mental. Pues el apóstol toma ese pretexto para hacer entrada y llevarnos a cuestiones de alto nivel ejecutivo en el entender de Dios. Locura que salva, locura que nos saca a los hombres del no ser nada para que lleguemos a ser. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan no eran absolutamente nada cuando el evangelio llegó? Y mire ahora lo que son. Y es aquí donde digo, mis hermanos, que no tengo duda que las expectativas de los hermanos corintios era que cuando ellos les mostraran el contenido del evangelio, pues que los sabios se mostrarían impresionados. Pero cuando el evangelio fue expuesto ante los académicos, las cosas no les resultaron como ellos creían. Por el contrario, lo menospreciaron como se menosprecia un asunto que no tiene importancia. Ese es el menosprecio que le aplicaron a este evangelio de redención. Y todo el mundo pensaría, pero es que ellos son intelectuales, ellos sí pueden decidir y saber y opinar con conocimiento de causa. Pablo diría, no, a esto no les alcanza para juzgar esto. Y a causa de ese rechazo, los hermanos se sintieron muy avergonzados, reducidos a la nada, y eso los llevó a pensar, porque esto lo mandaron a un rincón social, y eso los llevó a pensar a los hermanos, pues qué cosa le hace falta a este evangelio para que lo acepten los académicos.
Sin duda es necesario hacer algo con el evangelio. Y yo le digo, nadie se atreva a tocarlo ni a hacer nada, porque el evangelio en su pureza es el que redime el alma. Hágale arreglos y verá cómo no sucede nada, porque ya no será el evangelio con el que Dios está comprometido a apoyar. Y ellos dirían, bueno, si le falta, sí le falta, y ya sabemos que le falta. Le falta el ingrediente intelectual. Y entonces hay que hacer algo. Mire qué detalles estaba. ¿Ve usted lo que estaba pasando en la iglesia? ¿Ve todos esos detalles? Hay que hacer algo para que el evangelio esté a la altura del mundo académico. Es la locura que hoy cometen tantos. Hay que poner el evangelio a la altura de este tiempo. Como si el tiempo se hubiera levantado tanto y el evangelio se hubiera quedado en la nada. Eso sí es cosa de locos. Cosa humana. Y llegaron a la conclusión que le faltaba el ingrediente filosófico. Y esa tendencia de tratar de mejorar el evangelio con filosofía fue hecha saber al apóstol, quien ve de frente ese supuesto académico y va a desmentir esa versión. Yo quiero que usted vaya poniendo mucho cuidado, que nos va a revelar cosas extraordinarias, hermano. Desmiente esa versión, revelándolo a los hermanos que a pesar del dicho de los académicos, era la versión de ellos, pero que había otra versión de ellos, que no era la única versión y que él tenía la suya, que da en el versículo 6, que sería algo como esto. Escúcheme bien, hermano, no pierda pisada, que a pesar de la opinión de esos sabios contra la palabra de la cruz, el apóstol dice, nosotros hablamos sabiduría entre perfectos, hermanos. Claro que eso a los hermanos los dejó pensativos, sin duda, en qué manera nosotros hablamos sabiduría. A pesar que digan que hablamos cosas de locos, hermanos, hablamos cosas que hablan solos los que sí saben. Los está sacando de su postración. Sin embargo, aquí hay una cuestión que hay que puntualizar. Eso que Pablo ha dicho podía ser un juego de palabras, un sofisma, y parecería más que todo una salida fácil del apóstol. Pero entonces pensamos, y aquí viene esta cuestión importantísima. El apóstol no está diciendo cosas por tomar una salida fácil. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera el apóstol ha de justificar lo que nos acaba de decir? De que nosotros hablamos sabiduría entre perfectos, que nosotros hablamos cosas que nadie entiende. ¿Sí? Pablo sostiene que hablar de la cruz y el crucificado es cosa de sabios, cosas que entienden solo los creyentes maduros en Cristo. Digo, a partir de aquí ya está poniendo a un ladito a los creyentes niños, a esos que quieren todavía leche. Y a partir de esto, les quiero pedir a ustedes, mis hermanos, que observen con mucho cuidado hacia dónde va el apóstol. Se dirige a los hermanos y no a los académicos. Se dirige a los creyentes, pero ignora la opinión de los académicos. Veamos hacia dónde va con ese razonamiento. Hablamos sabiduría entre perfectos. Sí, nada más que a eso le hace también un agregado. Escúcheme bien, porque Pablo empieza a abrir el corazón de las cosas profundas.
que las cosas de las que hablamos, dice Pablo, nosotros los creyentes, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre. Veamos eso. Mire, hermano, primero apela a dos de los sentidos físicos, los ojos y los oídos. Y luego habrá de apelar a un tercero, lo que sube al corazón del hombre. A eso lo voy a llamar la percepción, que son esas cosas sutiles que suben al alma, que suben a la vida pensante, al hombre interior, que nada tiene que ver con lo que ve y lo que oye. Pero fue cuando le pregunté, escúcheme, permítame esto, como si yo pudiera platicar con los ojos y con los oídos de la raza humana. Y fue cuando le pregunté a los ojos de la raza humana si ellos alguna vez habían visto cosas semejantes como las que decía el Evangelio. Y los ojos del hombre me dijeron que ellos jamás habían visto cosas así. ¿Qué le parece? Entonces los sentidos nunca, los ojos nunca se habían enterado, nunca habían visto cosas semejantes. Pudieran haber los sabios ver muchas cosas, pero esto no lo habían visto. Ve por dónde va Pablo. Y entonces pregunté a los oídos, les dije si ellos alguna vez habían oído cosas semejantes como esa del mensaje de la cruz, mensaje que salva, que redime, que saca al hombre de la nada, tan solo por creer en Cristo. Y los oídos sorprendidos me dijeron que ellos jamás habían oído semejante cosa, que nunca habían oído cosas esas como la del crucificado. Bien dijo Pablo, cosa que ojo no vio ni oído yo. Va disfrutando conmigo eso. Y dije entonces, si estos dos sentidos físicos no han visto ni oído nada de estas cosas, pues lógico, los griegos estaban quedando chiquitos, pero era por demás preguntar a los otros sentidos físicos. Y dije, no, mejor me voy a preguntar al otro sentido, al no físico, a ese sentido interior llamado percepción del entendimiento. Y de igual manera le pregunté que si sabía algo de eso. Y la percepción me miró extrañada y me dijo que a ella jamás habían subido cosas como estas. Y sorprendido por esa falta de información, cuestioné al apóstol y le dije, si nadie ha visto ni oído, entonces ¿cómo es que se puede adquirir ese saber que tú dices que nosotros tenemos? Que no ha pasado ni por los sentidos físicos y tampoco por la percepción, que es un sentido diseñado para percibir las cosas más sutiles del mundo subjetivo. Y el apóstol no nos negó la respuesta y nos dijo en el verso 10, es que esto que te estoy diciendo, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Alabado sea Dios. No por los sentidos, no por el ojo y el oído, no por la percepción. Hay otro camino, otra ruta. Es la del Espíritu Santo. Pero aquí debo aclarar, debo hacer notar que este verso está compuesto de dos cláusulas. Yo espero, mi hermano, que usted vaya procesando esto, porque esto tiene nivel. La primera nos dice el cómo y la segunda nos dice el por qué. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Y estas cosas de las que yo hablo están en lo profundo de Dios. Sí, nada más que el Espíritu Santo todo lo escudriña
y escudriña aún lo profundo de Dios. Pero volvamos a eso, que Dios nos reveló por el Espíritu Santo, y que es lo mismo que decir, es cierto, no hay manera de saber esas cosas por medio de los sentidos físicos, ni siquiera por la percepción más suspicaz. Entonces, ¿cómo se iban a enterar los sabios de lo que eran esas cosas del Evangelio? De tal manera que con gran presunción opinaron. Pero debo hacer una precisión en esta cuestión, que al decir que los sentidos físicos no se dieron por enterados, no significará jamás una declaratoria de inutilidad de los sentidos físicos a los que Juan en su primera carta apeló. Lea la primera carta, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos mirado y lo que hemos palpado. De tal manera, no estoy haciendo una declaratoria de inutilidad de los sentidos físicos para percibir cosa alguna. Pablo está hablando de que para percibir cosas de ese gran nivel que está en el corazón de Dios, los sentidos físicos no alcanzan, porque solo reconocen realidades objetivas. Y ahora sí, con esas aclaraciones, hemos llegado al corazón de la idea del apóstol. Él quiere explicar que hay cosas, hermanos, gloria a Dios, que se van más allá de los sentidos físicos. A eso se refiere en el verso 6. Hablamos sabiduría entre perfectos, no de este siglo, no de esta creación. Y en el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Oiga, espéreme, la cual Dios predestinó, o sea, la guardó, la tenía, la diseñó antes de los siglos, antes de la creación, para luego dárnoslo para nuestra gloria. Ya ven, corintios, que están ustedes ahí en un rincón. Dice que es una sabiduría solo para creyentes. ¿Acaso los académicos eran creyentes? Pues no, no lo eran. Porque es propio llamar a esto como un conocimiento que no está al alcance de los sentidos físicos. Escuche bien. Por lo tanto, son cosas que quedan fuera del alcance de los sabios, de los académicos. Pablo está diciendo, para ellos quedan en oculto. Pero si esto es así, ¿cómo es que los creyentes tenemos acceso a ese conocimiento? ¿Cómo tener acceso a cosas que no están al descubierto ni para los ojos ni para los oídos? Hasta allí es ese algo que no se ha visto ni se ha oído, que ni se ve ni se oye. Pero aceptando, hermanos, que los sentidos físicos no pudieron enterarse, aceptando la inhabilidad física, nos movemos a ese otro campo, al del sentido de la percepción, que no es un sentido físico, pero que percibe eso que llaman conocimiento subjetivo. Déjeme darle una idea de eso. Usted sabe que muchos de los grandes inventos han empezado como alguien estaba razonando, pensando, y de repente sube una idea, como una estrella, un fiat, que tal o cual cosa pudiera ser posible, pero luego esa idea la convirtieron en una realidad, un invento. Cosas que no eran posibles, que no estaban visibles, fueron dadas por hecho de que podían ser reales. Luego esa idea fugaz se convirtió en un invento. Empezó con solo una percepción, pero eso sería la percepción. Hay sobre el alma un conocimiento fugaz que sube al alma de repente. Por eso dice, cosas que no han subido a corazón de hombre. Pero ni ese sentido se ha enterado de la nada, dice el apóstol. Porque de las cosas que en este caso habla el apóstol,
están escondidas a la capacidad del ser humano, sea física o perceptiva. No se descubren por una búsqueda del ver o del oír, ni como resultado del percibir suspicaz de nadie, porque no es porque sean sentidos incapaces, sino porque esto de lo que Pablo habla son cosas que van por otro carril. Tenemos los sentidos físicos, ese es un carril. Tenemos el sentido de las ideas, ese es otro carril. Pero estas grandes cosas vienen por un carril superior, que es del Espíritu de Dios al Espíritu nuestro. Son cosas que estando escondidas en lo profundo de Dios, en su mente. ¿Cómo van a estar al alcance de los sentidos si nadie puede escudriñar la mente de Dios, que es donde están esas cosas? No están al alcance del buscar de los ojos, ni el buscar con los oídos, ni vienen entre las cosas que suben al corazón del hombre. Va conmigo. ¿Cómo habrían de estar enterados los sabios de Grecia? Sinceramente, sería pedirles mucho. Estas cosas que Pablo llama la sabiduría predestinada para nuestra gloria y que Dios nos la regala, cosas que Dios nos hace saber, pero que a nadie más le hace saber, para honrarnos con ese saber que nadie sabe. Secretos que Dios comparte con los que le aman, dice la Escritura. Secreto que comparte con los que le aman. Pero, ¿cómo son estos al alcance del creyente? Escucha bien. Dice que por revelación del Espíritu de Dios. Es de su espíritu a nuestro espíritu. De tal manera que este no era el nivel en que se manejaban los científicos, los académicos griegos. Ellos estaban en el mundo de las ideas, que era el segundo nivel, pero este es el tercero, el superior, que es el medio único por el Espíritu, por el que llegan a nuestro entendimiento. Pasan por alto los sentidos, llegan a nuestro espíritu. Qué precioso, de su espíritu a nuestro espíritu. Sin embargo, queda una cuestión. ¿Y cómo es eso que nos da el espíritu? Que luego es procesado en el hombre interior para que se convierta en un conocimiento del alma. En esto no participa ningún sentido físico, pero sí las facultades del alma, hermano. El Espíritu de Dios vino a nuestro espíritu y nos dejó la información. Y entonces esa información es entregada a la vida pensante. Y en la vida pensante del ser interior es donde se hace la reflexión y se produce el entendimiento, que luego se convierte en esto es lo que yo sé. Sabemos lo que nadie sabe. Un saber que nadie sabe. Un conocimiento que nadie conoce. Esto se va a ir poniendo bueno, hermanos. Pero vamos más allá de eso. Y digamos que esa revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu es para saberse. Y ya que se tiene esa información que el Espíritu nos dio, son las facultades del alma que convierten esa información en cosas entendidas a base de un proceso de las facultades pensantes del ser humano. El Espíritu de Dios ha puesto ese saber secreto al alcance de nuestras facultades. Y de allí que suceda el hablar entre entendidos. Fíjese bien, ese hablar entre entendidos, hablamos secretos entre nosotros. Nada tiene que ver con la mayoría de las charlas que los creyentes tienen entre ellos. Este hablar entre entendidos es donde Dios quiere que se den las charlas de sus hijos. Hay gente con la que platicamos y hablamos de cosas trascendentes que dejan el alma. Y Pablo nos da la segunda cláusula en el verso 10. Porque el Espíritu, que dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios explora
las infinitas profundidades de la mente divina y ve lo que hay allí para nosotros, y el Espíritu Santo toma esas cosas y viene y nos las trae, porque resulta que Dios las diseñó para nosotros, muy parecido a lo que Cristo dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber. Pero no por el medio físico ni el de la percepción, sino por el nivel alto, allá donde opera el Espíritu Santo sobre nuestro propio espíritu, donde no está al alcance de nadie, que por cierto es evidencia de la personalidad y deidad del Espíritu de Dios. Pero luego el apóstol echa mano de un ejemplo para ilustrar eso, de que solo el Espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios. Y si el hombre no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo va a ser enterado por el Espíritu? Me perdonan, sabios griegos, pero no tienen manera. Gloria a Dios. ¿Ve usted lo que el apóstol está manejando? Y usa el ejemplo de la mente del hombre. Y pregunta: a ver, mis hermanos, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Pues nadie, sino el espíritu del hombre que está en él. Solo usted se la sabe. Allá en su ser interno usted lo sabe. Y ni las más perspicaces entidades espirituales del mal, ni los más gloriosos ángeles de Dios pueden saber lo que hay en el hombre. Ah, qué interesante. Entonces no me venga a decir: es que los demonios, es que el diablo sabe. No sabe nada. El diablo sabe solo lo que usted le chismea. Por eso tuvo que preguntarle a Eva que de cuál árbol. Ah, de todos los árboles. Eva dijo: no, nomás de aquel. Y el diablo diría: eso es lo que quería saber, porque no sabía cuál. Entonces, nadie piense que son la maravilla. No. Descalifica eso a los charlatanes, a los que adivinan y a los que fingen que tienen acceso a su corazón, mi hermano. No permita eso. Solo hay uno que lo escudriña usted. Solo hay uno que así lo sabe. Además del espíritu propio de lo, pero solo para él mismo y no para exhibirlo. Sin embargo, el Espíritu Santo escudriña el espíritu del hombre. ¿Va conmigo? Por eso dice Pablo que el Espíritu escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. O además de escudriñar al espíritu de los hombres de manera profunda, por eso nada se le esconde, también o aún va más allá y escudriña lo profundo de Dios. Pero le voy a dar aquí una idea para que se quede con ella pensando. Si es el Espíritu de Dios el medio, el que yendo a las profundidades del corazón de Dios, de la mente de Dios, ¿sí?, es el único que nos puede revelar esos secretos. ¿Qué tan importante será, mis hermanos, mantener una buena relación con el Espíritu de Dios? Si usted está en conflicto con el Espíritu de Dios, si no se solidariza con Él, ¿cómo espera recibir revelación? Revelaciones falsas. Así que por allí se mueve la vida verdadera del creyente, según el querer de Dios. Mis hermanos, allí vamos a dejar esto. Pero apenas estamos empezando con esta percepción. Quédese con esto. Hay un nivel de conocimiento que es el conocimiento inferior, el de los sentidos, que tampoco los estamos descalificando. Pero para conocer eso que hay en la mente de Dios, los sentidos físicos no alcanzan. Hay un segundo nivel superior, el que tenían los sabios griegos, los intelectuales, los que manejaban por el mundo de las ideas, superiores al conocimiento de los sentidos, sí, por mucho. Ellos estaban en el mundo de las ideas, pero ese medio solamente alcanzaba hacia las cosas que subían al corazón del hombre, al mundo de las ideas, de la imaginación.
Pero había un tercer nivel, hay un tercer nivel en el cual Dios trata con sus hijos, con aquellos que le aman y que tienen una buena relación con el Espíritu de Dios. Mira qué tan importante es la buena relación con el Espíritu Santo, que es el que nos revela, porque Él fue y escudriñó en lo profundo y vio que allí había algo para nosotros, a nuestro nombre, y viene y nos lo trae. Lo sorprenden esas cosas que usted dice: he entendido esto. No vaya a caer en fantasías con lo que le acabo de decir. Tampoco quiero que usted sea fantasioso. No. Estamos hablando de cosas que la Escritura enseña. De tal manera, mis hermanos, allí nos vamos a quedar esta vez. Y yo sí estoy emocionado por las cosas que el apóstol ha de empezar a plantear. Empieza a agarrar rumbo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Hermano Isaí, que el Señor les guarde. Cuando mis luchas terminen aquí. Gracias, pastor, por una vez más por esta linda enseñanza, la sabiduría de Dios que es manifestada a los hombres en este tiempo. Damos gracias a usted también por estar en sintonía de esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Saludamos a nuestro hermano Walter, que ha sido bendecido esta mañana con esta linda palabra traída por el pastor Natividad Ramos en la primera carta a los Corintios, en el segundo capítulo. Estaba leyendo efectivamente Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Así es que bueno, esa es la bendita palabra del Señor. Así que hagamos todas estas palabras que están en esta bendita escritura, en el cual nos bendice, y también el Espíritu Santo es el que trae bendición a nuestras almas. Que pase un excelente día. Le queremos dejar nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no duden en hacerlo en cualquier día, de cualquier hora del día. Así es que gracias una vez más, les agradecemos. Será hasta el viernes, si Cristo no ha venido, a esta misma hora, Tendencias de nuestro tiempo, traído desde la ciudad de Monterrey. Si usted escucha en ocasiones, algunas veces que se corta, bueno, nuestro sistema a veces falla, pero damos honra y gloria al Señor que el mensaje haya llegado a su vida, tal y como lo manifestó el pastor Natividad Ramos en esta mañana. Bendiciones, tome nota de nuestra información. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Cuando mis luchas terminen aquí, y aseguro en los cielos ya esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades su gloria tendré.
pueda ver. Esta es mi gloria sin fin ha de ser. Será contemplar todos los seres que yo tanto amé. Mas la presencia de Cristo gozar, de Cristo gozar. Gloria tendré. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin, gloria sin fin. Y esta será gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esta es mi gloria sin fin ha de ser.